Bienvenidas y bienvenidos a Kit de Seguridad Progresista, un podcast con análisis y recomendaciones para el fin del mundo. Soy Catalina Niño, coordinadora del Centro Regional sobre Paz y Seguridad de la Friedrich Ebert Stiftung. En los últimos episodios hablamos de la seguridad y de la inseguridad desde el punto de vista de la gente joven en la región. Hoy queremos traer a la mesa otra perspectiva clave para construir políticas de seguridad progresistas, la perspectiva feminista y de género. Para eso hemos invitado a Arlene Tigner, que es la embajadora itinerante de Colombia para asuntos de género y política exterior feminista. Antes, Arlene fue embajadora alterna ante las Naciones Unidas y también ha sido profesora, es una profesora muy reconocida en temas de relaciones internacionales y también ha sido columnista en varios medios. Arlene, entonces para entrar ya en materia, ¿qué es la política exterior feminista y por qué es importante para las políticas y para las nociones sobre seguridad en la región? Yo entiendo la política exterior feminista como un enfoque transformador que lleva las conversaciones en torno a la igualdad de género un paso más allá, si se quiere, al abogar por la necesidad de entender el poder, así como la desigualdad, la discriminación, la violencia, como producto de construcciones sociales en torno no solo a género, sino raza, etnia, clase social, discapacidad, edad, identidad sexual, que conllevan a formas determinadas de vivencias para ciertos grupos sociales. En particular, la política exterior feminista invita a pensar el poder y su contracara en términos interseccionales, es decir, formas entrecruzadas de discriminación, y buscar políticas y estrategias que permitan solventar esas fuentes profundas de exclusión, discriminación y violencia que perduran en nuestras sociedades. Entonces, lo interseccional ahí es muy importante. Y segundo, diría que al menos en el caso colombiano es un tema de conversación realmente en la región y el mundo. Una política exterior feminista debe ser pacifista por naturaleza, y la experiencia larga de Colombia con la guerra pues obviamente permite argumentar que un ethos feminista y del cuidado que se desprende de ahí insistiría siempre en el camino pacifista a la hora de pensar en las políticas públicas. Y tercero, el carácter participativo creo que es algo que el feminismo recalca mucho, al igual que los enfoques de género. El feminismo parte de la necesidad de incluir las experiencias vividas, los saberes de aquellos grupos sociales vulnerables, sobre todo que no han participado generalmente en estas conversaciones. Y todo esto converge en una aproximación distinta, por no decir alternativa, progresista a la seguridad, pues que no se obtiene a partir de otros lentes heurísticos. Muchas gracias. Es bien interesante y bien, bueno, no voy a decir revolucionario, pero sería una transformación enorme en nuestras políticas si pudiéramos tener una visión que incorporara estos elementos en las políticas de seguridad y de paz. Arlene, también un poco para profundizar en esto, tú has hablado del nexo entre paz, seguridad y cuidado. Y quisiéramos que nos expliques un poquito más de qué se trata ese nexo y cuál puede ser el aporte a las políticas de seguridad en nuestros países. Creo que primero que todo hay que observar que al menos en la región de América Latina y el Caribe, y yo creo que podríamos afirmar lo mismo a nivel mundial, tanto los debates académicos, si se quiere, así como las discusiones políticas sobre la paz y sobre la seguridad, se mueven por carriles distintos, muchas veces paralelos y no codependientes, cuando en realidad
al menos en nuestra región, los altos grados de violencia y las altas tasas de conflictividad exigen pensar a la paz y a la seguridad como dos caras de una sola moneda. Y yo creo que esta, de nuevo, observación podría aplicar al mundo entero. En la misma resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y las resoluciones posteriores sobre la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, observo una debilidad similar en el sentido de que no logran juntarse las agendas de paz y seguridad pese a hablar de mujer, paz y seguridad. Entonces, esto primero, creo que en la región nuestra, comenzando por ahí, cualquier abordaje holístico, integral y efectivo para atender las tasas endémicas de violencia que estamos viviendo, que incluye violencias basadas en género, que son de las más altas del mundo, exige pensar las dos cosas en su conjunto, paz y seguridad. El ingrediente adicional ahí de nuevo que creo que aporta el feminismo es el trabajo sobre el cuidado. Y creo que es importante agregar ahí que no solo esto es un abordaje feminista, sino que los saberes ancestrales derivados de las comunidades indígenas, de las comunidades afrodescendientes, también tienen en su centro un ethos del cuidado que creo que es similar al feminismo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues cuando hablamos del cuidado, estamos obviamente hablando de la división desigual del trabajo, del cuidado que existe mundialmente, tanto remunerado como no remunerado, y en nuestra región sobre todo. Hay avances muy importantes en esa discusión, pero creo que yendo más allá, un ethos del cuidado exige pensar nuestro ser y estar en el mundo en función no de nuestras diferencias, sino de la codependencia de todo lo que habita el cosmos. Y el feminismo, junto con estos saberes ancestrales, comparten esa aproximación a la vida, que pone a la vida, tanto humana como no humana, en su centro. Al sumar entonces el cuidado al vínculo paz y seguridad, tenemos una aproximación o un nexo paz, seguridad, cuidado, en donde primero que todo el tema de la seguridad tiene que repensarse no en función de la identificación de enemigos afuera, antagonismos, sino en la necesidad de poner a la vida en el centro y de diseñar estrategias que buscan cuidar y defender a la vida, comenzando por los grupos sociales y sectores más vulnerables. Y a partir de ahí, pues, construir una estrategia. Y esto, pues, exige tener de presente genuinamente las experiencias vividas de inseguridad y de violencia en territorio de distintos grupos sociales vulnerables. Muy interesante y bueno, ojalá en algún momento lleguemos a una formulación de política pública concreta que tenga en cuenta este vínculo, que yo creo que es el camino para solucionar muchas de las dinámicas de violencia que enfrentan muchas comunidades, que además pues la vivencia de la violencia es muy desde lo local, aun si las políticas se desarrollan pues en los centros de poder. Arlene, una pregunta que va como a un fenómeno concreto en donde yo creo que se ven todos estos elementos que tú has planteado. La FES hizo hace poco una discusión virtual sobre la importancia de la perspectiva de género en el fenómeno migratorio, previo al Foro Global de Migración y Desarrollo que se llevó a cabo a inicios de septiembre. Desde la perspectiva de la seguridad feminista, ¿cómo entender tanto los fenómenos migratorios como la trata de personas que muchas veces está asociada a esos fenómenos? Pues obviamente la migración, junto con muchos otros temas de la agenda global, es un fenómeno generalizado. El spanglicismo no me gusta mucho, pero podríamos decirlo. Tiene manifestaciones diferenciadas en función del género y obviamente las mujeres y las niñas en su diversidad son aquellos sectores sociales
más afectados por las manifestaciones más cruentas de la movilidad humana, que incluye obviamente la trata de personas. En muchos casos observamos en Colombia, por ejemplo, que la migración venezolana termina siendo víctima de trata con fines de explotación sexual. La población colombiana obviamente no es exenta a este riesgo. Y ahí pues la prevalencia de organizaciones criminales en toda nuestra región pues es el factor principal que agudiza e intensifica estas manifestaciones conexas a la movilidad humana. Y en este sentido creo que lo que nos exige el ente feminista es justamente primero tener de presente las manifestaciones diferenciales del fenómeno según la población en cuestión. Y segundo, poner como prioridad la atención y el acompañamiento a los seres humanos que por X o Y motivo terminan tomando la decisión de emigrar o peor aún, pues al tomarla terminan siendo víctimas de las organizaciones criminales. En la agenda de seguridad de América Latina y el Caribe, en donde el crimen organizado es uno de los fenómenos más acuciantes, creo que llama la atención para mal que la trata de personas, que es la segunda fuente más importante de ingresos para estas organizaciones, no esté en la cabeza de la lista. Y aun si estuviera, las aproximaciones de mano dura que están ganando fuerza en nuestra región no ofrecen una plataforma, a mi modo de ver, ni cuidadora, ni eficiente, ni siquiera para atender fenómenos como la trata de personas con fines de explotación sexual, ni la migración. De acuerdo. Y pensando un poco en que hoy en día conectemos esta discusión de los fenómenos migratorios que hoy en día son una dinámica, no diría yo, no tengo la información si creciente o no, pero es un fenómeno social muy fundamental en estas discusiones. Quisiera preguntarte cómo ves las perspectivas a futuro de estas apuestas, teniendo en cuenta la dinámica de retroceso democrático que se ha presentado en muchos países, no solamente en América Latina, sino en muchos otros países, y también teniendo en cuenta, digamos, las dinámicas que ocurren en Estados Unidos, que por mucho tiempo, pues digamos, no eran solamente una de las grandes poderes del mundo, sino que además tenía también, yo creo, una influencia, o tiene, por supuesto, una influencia todavía muy fuerte en términos políticos en nuestra región. ¿Qué perspectivas ves tú para estas apuestas sobre seguridad y paz feministas, para esta idea del nexo paz, seguridad, cuidado? En efecto, la movilidad humana sí está creciendo. Ha crecido de forma constante durante las últimas décadas. Es un fenómeno que va a continuar con o sin muros y estrategias discriminatorias por parte de los países del norte y algunos del sur. Y el mundo en general, yo creo que está llamado a entender al fenómeno migratorio y al fenómeno de la movilidad humana de otra manera. Y sin embargo, pues tenemos en este momento varios gobiernos muy poderosos, comenzando por el de Estados Unidos, que han vuelto a criminalizar a la migración y a aquellas personas que toman la decisión de emigrar de manera irregular. No hay migrante ilegal, es una afirmación que me parece fundamental reiterar. Pero en efecto hay migración irregular por X o Y circunstancia. Y lastimosamente el ejemplo negativo de Estados Unidos en este momento puede generar un efecto multiplicador, sobre todo en los países del norte, pero también en el sur, en donde en nuestra región, por no ir más allá, muchos países y muchos gobiernos, tanto de derecha como de izquierda, se están viendo obligados a recibir migrantes nacionales de vuelta. Entonces, las perspectivas de que se introduzcan enfoques más humanos, más progresistas, más feministas, no son positivas en este momento. Y sin embargo, como señalé al inicio,
Si aceptamos que el fenómeno migratorio está para quedarse, y lo está, pues porque uno de los factores que jalonan sobre todo la movilidad humana son las enormes desigualdades que observamos en el mundo y las afectaciones diferenciales del cambio climático en distintas partes del mundo. Y sabemos que ninguno de estos dos problemas se va a corregir. Entonces, yo creería, y esto ya es difícil anticiparlo, que va a haber al menos un reconocimiento en Estados Unidos de que la expulsión masiva de migrantes no solo no resuelve el problema, sino que termina perjudicando también la salubridad de un país como Estados Unidos y su propia economía, pues porque los migrantes, sabemos, desempeñan funciones neurálgicas, incluyendo del cuidado, ¿cierto? Entonces, ese descubrimiento colectivo, si es que se da, pues podría ofrecer otro momento para comenzar a insistir en otras estrategias, pero creo que países como Colombia y otros de la región están llamados en seguir insistiendo en que la movilidad humana debe tratarse de otra manera. Muchas gracias. Sí, yo creo que, bueno, obviamente la movilidad humana, pero también, y tú lo mencionaste al inicio, las políticas de seguridad y de paz y, bueno, de cuidado, que tienen un impacto directo en las poblaciones más vulnerables en nuestros países. Ojalá a futuro tengamos como una mayor apertura a implementar estas perspectivas. Arlene, y ya para finalizar, como en todos los episodios de este podcast, queremos que nos hagas alguna sugerencia de un elemento para añadir a nuestro kit de seguridad progresista. Puede ser una película, una canción, una serie, un libro. Cuéntanos qué añadirías. Voy a sugerir dos elementos porque no quiero solo sugerir un libro. Hay un libro cuyo título en inglés es Matters of Care, de la autora feminista María Puig de la Bella Casa, que he encontrado muy interesante para pensar el cuidado desde un lente filosófico feminista. Ella se nutre del trabajo de otra feminista que ha sido para mí muy influyente, Donna Haraway. Pero quiero recomendar una película que en inglés se llama Full Metal Jacket, no recuerdo el título en español, de Stanley Kubrick, de los años 80. Hay una parte fundamental de la película que documenta el entrenamiento militar como un espacio de socialización en valores masculinos hegemónicos y como un espacio en el que todo aquello que es diferente termina siendo estigmatizado, violentado y demás. En todos estos años me ha parecido de los abordajes fílmicos más acertados y más brillantes sobre el carácter esencial del sector castrense para la socialización en valores masculinos hegemónicos, que justamente el feminismo invitaría a reemplazar por otras masculinidades si hemos de desmontar el patriarcado algún día. Muchísimas gracias, Arlene. Ojalá. Bueno, muchas gracias a ti y a las personas que nos escuchan. Muchas gracias. Kit de Seguridad Progresista, Análisis y Recomendaciones para el Fin del Mundo es un podcast del Centro Regional sobre Paz y Seguridad de la Friedrich Ebert Stiftung. Gracias por escucharnos.